Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sube una mujer, sobre todo, valiente. En el Señor, del Señor, pero valiente. Sin más, ¿qué tal, Ann? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado, es un honor para mí. Bueno, Ann, ¿puedes contarnos un poco de ti, de tu infancia, de tu vida? Cuéntanos. Sí. Nací en Montgomery, Alabama. Está en el llamado cinturón bíblico. Es una zona muy protestante, la mayoría protestante. Éramos muy pocos católicos, pero crecí en una familia muy santa. Mi madre tenía mucha devoción a la Virgen de Fátima. De hecho, murió el 13 de octubre. Entonces, ella nos enseñó la fe muy bien. Y siempre íbamos a colegios católicos. Crecí en una familia de mucho amor y muy religiosa, siendo católica. ¿Cuántos chicos y cuántas chicas? Éramos 6 chicos y 3 chicas. Entonces, una familia de 5, porque mi madre tuvo 5 hijos seguidos, con 1 año o 18 meses entre medias. ¿Siempre tuviste fe? ¿O tuviste quizás algún periodo de...? Sí. Es gracioso porque, aunque me alejé de la iglesia, sabía en mi corazón que nunca sería nada más que católica. Sabía que no había ninguna otra fe en la tierra de la que yo fuera a formar parte. Si yo iba a alguna iglesia, sería una iglesia católica. No iría a ninguna otra iglesia. Pero me crié en lo que yo llamo la fase de Cenicienta en la infancia. Porque nos criaron en un tiempo de idealismo. Era todo idílico. Mi familia estaba muy contenta, feliz. Y yo siempre pensé que te casas con el hombre perfecto. Entonces, cuando al final te casas con alguien que no es perfecto, yo creo que estaba llena de resentimiento. Estaba muy amargada y eché la culpa a Dios en un cierto sentido. Así que mi marido siempre me decía, no vayas a la iglesia, quédate aquí conmigo. Eso era cuando estábamos recién casados. ¿Cuántos años tenías Tenía 20 años. No le amaba y tampoco quería casarme con él. Era todo presión. Mi hermano no quería que me casara con ese hombre y se enfadaba mucho solo con que yo pudiera considerar esa opción. Pero claro, yo no quería obedecerle porque yo pensaba que quién era él para decirme lo que yo tengo que hacer. Entonces, bueno, me di cuenta de que tenía razón y que yo no tenía que haberme casado con mi marido. Bueno, los planes de Dios no son nuestros planes. Entonces, cuando yo miro ahora para atrás, lo veo todo claro. Y ahora me doy cuenta que el plan de Dios era que yo me casase con ese hombre, aunque fuera un matrimonio muy difícil. Pero mi orgullo no me dejó dejarle, porque mi hermano me dijo que no iba a ser un buen matrimonio y no iba a dejar que pensara que tenía razón. Orgullo, todo orgullo. Entonces seguí con él. Y pensé que él venía de una buena familia. Pero después me enteré que su padre y su madre tenían muchos problemas. Y él tenía muchos problemas, pero Dios trabajaba de maneras misteriosas y debe de haber habido alguien que rezara mucho por él, porque yo realmente pienso que si no me hubiera casado con él, a lo mejor su alma no se hubiera salvado. Cuando me di cuenta, o sea, solo hacía 2 semanas que estábamos casados cuando él me empezó a pegar. Es ahí cuando me di cuenta que mi hermano tenía razón, que había entrado en un matrimonio que no iba a ser muy divertido.
Entonces, progresivamente fue peor. Teníamos hijos y todo. Él era alcohólico y eso trajo mucha violencia. Entonces, sí, me alejé de la iglesia más o menos durante 20 años, pero fui a Conyers, Georgia, y allí me convertí de corazón. Y lloré durante 3 años por haberme alejado de la iglesia por tanto tiempo. Pero ¿cómo fue ese periodo? ¿Qué pasó? bueno, pensé que me había convertido, porque empecé a ir a la iglesia, grupos de rosario, haciendo todo tipo de cosas religiosas. Estaba tan enamorada de cosas de la iglesia, pero estaba odiando a mi marido con mucha vehemencia. Cada año estaba más amargada, más amargada. Y él tenía un buen trabajo en el Kennedy Space Center, donde finalmente nos quedamos a vivir. Y todos nuestros hijos nacieron allí, en esa zona. Y yo fui a trabajar en el Kennedy Space Center. Entonces teníamos los dos buenos trabajos. No nos faltó nada, pero después que el Challenger explotó, le enviaron a él a Mississippi. Pero yo me tenía que quedar en Florida. Y realmente fue el mejor año de mi vida, porque tenía todos mis hijos y estábamos muy acomodados. Y para variar, teníamos un hogar lleno de paz. Y yo experimenté lo que era eso. Era maravilloso. Pero bueno, él bebía y bebía mucho. Y nuestros hijos ya habían crecido. Ya no eran niños pequeños. Estaban todos en el instituto o fuera del instituto. Y llamé un día a Mississippi y me dijeron que él había dejado el trabajo y que se había ido y volvió a casa. Y yo estaba extremadamente llena de resentimiento porque yo no le quería en casa y yo tenía que proveer a la familia. Pero Dios es tan bueno. Es que no te puedo decir cuánto de bueno fue Dios, porque yo tenía un calendario con todas las cuentas que había que pagar, porque teníamos varios coches y nuestra casa y todo eso, y al final del mes sumaba todo lo que yo había traído a casa y todas las cuentas. Todo estaba pagado. Comimos bien, pero yo nunca tuve suficiente dinero para pagar esto. Entonces, no sé cómo ocurrió eso. Era como si Dios multiplicase el dinero. Yo decía, ¿pero cómo hemos pagado todo? ¿Y cómo hemos comido si yo no gano suficiente dinero? Pero Dios estaba proveyendo y estuvo haciendo esto varios años. En ese momento fue cuando yo quería divorciarme más que nunca. Quería hacerlo realmente, quería vivir en paz y con mis hijos. Yo quería que ellos viviesen en paz y yo le quería a él fuera de mi vida. Porque él no trabajaba, solo bebía. Y era muy horrible cuanto más bebía, más violento se volvía. Entonces, bueno, yo ya estaba al límite. Lo único que me mantenía con él fue mi madre, porque mi madre me decía, Anne, el matrimonio es sagrado. ¿Has hecho un voto a Dios para lo bueno o para lo malo? Y yo seguía pensando, claro, mamá, pero eso es horrible, es terrible. Pero yo sabía que me estaba diciendo la verdad y sabía que me estaba diciendo, confía en Dios. Si hubiera sabido lo que sé ahora, habría tenido un matrimonio precioso. Porque yo era muy egoísta. Yo quería lo que quería yo. No me preocupaba por nada de mi marido, ni de sus problemas. Si hubiera tenido a mis hijos pequeños, niños pequeños, rezando por su padre el rosario, si hubiéramos estado en familia rezando por mi marido, él habría cambiado en un segundo. Inmediatamente, porque Dios no puede ignorar las oraciones de los pequeños inocentes. Pero yo estaba demasiado amargada, demasiado egoísta, enojada y con odio.
como para ni siquiera pensar cosas así, porque además estaba realmente planeando cómo asesinar a mi marido, porque ya estaba saturada. Sabía que no me podía divorciar, entonces pensé, vale, le mato. Esto pasó cuando yo iba a los rosarios y a misa diaria. Estaba recibiendo a nuestro Señor con estos pensamientos en la cabeza. Así de ciegos podemos llegar a ser, como para pensar que yo estaba recibiendo a Dios cuando estaba planeando el asesinato de alguien. Esto realmente da miedo. ¿Cómo de ciegos podemos llegar a ser? El día fue un sábado. Mis hijos y yo nos habíamos levantado, habíamos limpiado la casa muy bien. Ellos se habían ido a casa de sus amigos. Y yo estaba sentada en mi casa sola, en una casa magníficamente limpia. Yo estaba relajándome. Y él llegó al garaje con su coche. Y bueno, mi madre murió el 13 de octubre del 89. Y esto fue el 13 de noviembre del 89. Entonces, después de que ella murió, mi madre, yo le eché de casa. Le dije, vete. Le di un coche, dinero y le dije, por favor, no vuelvas. Déjanos vivir en paz. Pero él seguía viniendo. Él no vivía con nosotros, pero venía de vez en cuando. Y siempre estaba tan borracho como una cuba. No podía ni andar y cuando le vi fuera de casa me dije, esta es la gota que colmó el vaso. Le tengo que matar hoy, porque no puedo aguantar esto más. Así que subí a mi habitación donde teníamos una 22, una pistola en el armario. Y busqué, pero no estaba allí. Por la gracia de Dios, mi hijo la había sacado para practicar puntería con discos. Entonces, no estaba allí para que yo pudiera cogerla. No era algo que debía ser hecho, claro. Entonces, bajé y estaba rabiosa, hasta el punto que realmente quería matar a alguien. Yo quería matarle con todo mi corazón. Y él estaba golpeando la puerta, fuera, y fue allí, y pensé, tengo que hacer algo. Entonces cogí la manilla de la puerta y abrí violentamente con todas mis fuerzas. Todo esto pasó en 3 segundos, porque él ni siquiera tuvo tiempo para decir hola o algo antes de que todo esto me pasase. En cuanto abrí esa puerta, no vi a un borracho ahí de pie. Vi a un hombre con una enfermedad. Me di cuenta que él tenía una enfermedad. Me vino un rayo de luz y vi todo lo que había hecho yo, que le mantenía en ese estado. Yo vi todos los gritos, todo ese rechazo, toda la falta de amor en ese matrimonio. Vi todo esto y a la vez lo que una mujer tenía que ser. Cómo tenía que haber sido una esposa y madre. Cómo tenía que haber sido esposa y madre. Todo me vino en ese momento. Todo lo que pude decir fue, oh, Mickey, lo siento, perdóname, perdóname. Y fui y lo abracé. Y claro, yo sé que él pensó, ¿qué ha pasado aquí? Esa no es mi mujer. Pero yo dije, vete dentro y te daré de comer. Yo había prohibido a los niños darle de comer en casa. Él estaba sin casa, no sé cómo estaba comiendo, tampoco me importaba. Tenía la esperanza de que se hubiera muerto de hambre. Yo pensé todas estas cosas y vi todo el mal que había. Entonces le dejé entrar en casa y le di de comer. Hice que se sentara a la mesa y le di algo de comer, le rogué que me perdonase. Dije, te quiero cuidar, yo soy tu mujer y debo cuidar de ti. Él estaba todavía muy borracho. Estaba muy contento de estar ahí, muy contento de que yo le cuidase. Él no cambió en nada. Fui yo quien cambió.
Lo que no entendí en ese momento, yo estaba llena de amor hacia ese hombre. Estaba llena de un amor con el que nunca había amado así en mi vida. Así que no me importaba nada de lo que él hiciera. Le amaba con ese amor. Y me di cuenta después, porque él vivió 3 años más. Y nunca dejó de beber. Nunca dejó de pegarme, nada de eso. Pero le vi como un niño de 3 años que realmente no estaba disciplinado, pero ahora era un niño y no podía sentir resentimiento contra él. Solo quería ayudarle. Desde ese momento me di cuenta de esto. Desde que abrí esa puerta, empecé a ponerle en el corazón inmaculado de la Virgen y dije, mamá, no puedo hacer nada por él. Él no quería hablar de Jesús, no quería ser convertido por nadie. De hecho, le dije una vez, Mickey, ¿sabes que vas a morir si continúas bebiendo? Y él dijo, prefiero morir antes que no beber. Y le dije, si piensas así, no voy a seguir dándote la lata, solo voy a rezar por ti. Entonces seguí poniéndole en el corazón inmaculado de la Virgen y dije, mamá, tú eres la única que puede salvarla, que tiene que salvar su alma, porque yo no puedo. Tú tienes el poder, yo no tengo el poder. Entonces recé el rosario por él todos los días, fui a misa por él, todo eso. Y la vi a ella salvar su alma. Y esto es un hombre que ni siquiera hablaba de Jesús. Pero cuando él estaba en el lecho de muerte, un sacerdote vino a la habitación porque Mickey había puesto en su registro, cuando fue al hospital, que era católico. Él nunca hubiera hecho eso antes. Entonces un sacerdote vino y dijo, veo que aquí hay un católico. Y yo le dije, padre, no es católico. Y le dije, ¿le puede dar la unción de todas formas? Y él dijo, no, no puedo, pero puedo rezar por él. Y le dije, por favor, sí. Él estaba en coma, no le habíamos oído decir nada, pero cuando ese sacerdote dijo, Mickey, ¿aceptas a Jesús? Él dijo, ah. Entonces yo supe que él estaba aceptando y sabía que nuestra madre estaba trabajando en él. Así que en ese momento yo tuve que volver a casa para llevar a su hermana y a sus hijos y dejarles situados en mi casa, porque ellos habían venido al saber que estaba muriendo. Antes de que yo llegara al hospital murió. Bueno, yo estaba muy orgullosa de mis hijos que estaban alrededor de su cama rezando constantemente. Rezaron la coronilla de la Divina Misericordia y las 3 hermosísimas oraciones del libro de piedad que se rezan a los moribundos, el rosario. Estábamos rezando todas esas cosas. ¿Cuántos años tenían? Eran todos mayores, el más pequeño estaba ya casado, entonces todos crecidos. Cuando yo volví a la habitación, entré y estaba llena literalmente de una paz y confianza. Y sabía que la Virgen había salvado su alma. A lo mejor estaba en lo más profundo del purgatorio, pero sabía que no estaba en el infierno. Y sabía que ella había salvado su alma. Estaba llena de alegría. De hecho, mi hija que vino estaba muy cercana a su padre y ella dijo, mamá, ¿qué te pasa? Le dije, no sé, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Es que estás radiante. Le dije, Ann, ¿no te das cuenta? Él ya dejó de sufrir. Ya conoce a Jesús y María. Está allí, está con ellos. Y si no, está en el purgatorio. Entonces, alabado sea Dios, que ella ha salvado su alma. Entonces recé por él. Me sentí obligada a rezar por él. En cada misa no podía dejar de pensar en él, hasta que pasé por la Puerta Santa en 2000 por él. Él murió en 1993 y yo pasé por la Puerta Santa en 2000. Y nunca pensé en él ya después. Entonces sé que ahí es cuando Dios le libró. Entonces, si yo nunca me hubiera casado con él,
A lo mejor su alma no se habría salvado. Dios estaba contento. Y yo estoy contenta ahora. No me importaba el sacrificio. Veo que Dios nos usó a todos nosotros para salvar su alma. La de ese hombre. Eso es lo importante, que son almas para Dios. Hay muchas mujeres en esta misma situación que tú has vivido. ¿Qué consejo les darías? Rezar a la Virgen, a los ángeles. Los ángeles son muy poderosos también, especialmente su ángel de la guarda. Si yo hubiera conocido estas cosas en ese tiempo, hubiera tenido un matrimonio precioso, pero yo no tenía conocimiento. Aunque me crié en la Iglesia Católica y me enseñaron muy bien sobre los ángeles y todo esto, pero después se construye tanto resentimiento y amargura que nunca piensas en eso, pero tienes que morir a ti misma. Y es cuando te das cuenta que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y siempre es el plan perfecto. Solo tenemos que seguir ese plan. Y si ves que estás en una situación así, como esta, reza, date a Dios, a la Virgen. Dale esa persona a la Virgen. Si un marido tiene una mujer que es alcohólica, que le dé su mujer al Inmaculado Corazón de María. Y mira cómo la Virgen trabaja. Hace cosas maravillosas. Y tú así tienes más paz. Sabes que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y haz que los niños pequeños recen. Para mí eso es lo más importante. Si tienes hijos pequeños, enséñales el rosario. Haz que recen el rosario todos los días por su padre o su madre. Y eso realmente moverá el cielo. Y verás un cambio total en toda su vida y en toda tu vida familiar. Es la oración, Dios y el cielo son nuestras únicas respuestas. Y la Virgen, nuestra Madre, es una respuesta enorme para todos estos problemas. ¿Piensas mucho en el cielo? Sí. Sí, si no, no puedo esperar. Me encantaría. Pero realmente podemos vivir el cielo en la tierra. Ahora, por Luisa, y ella es a quien promovemos, Luisa Picareta, puedes poseer a Dios aquí en la tierra. Él quiere que tú le poseas y Él quiere poseerte a ti. Y por eso nos creó, para ser sus amigos en todo momento y en todo lo que hacemos. Aún solo fregando los platos puede ser una verdadera gloria para Dios. Dejándole a Él estar contigo cuando estás fregando los platos. Entonces toda tu vida puede ser un te amo a Dios si le invitas a hacer todas las cosas contigo. Entonces es un cielo en la tierra realmente. A ver, yo entiendo que esta situación, no sé por qué la llegaste a vivir. No creo que fuera por debilidad o por acomodamiento No era débil de voluntad para nada. Yo sabía que tenía que quedarme con él porque me había casado por la iglesia y había hecho ese voto para lo bueno y lo malo, pero no lo hice bien. Estaba demasiado amargada, llena de odio y todo eso. Te conviertes en un tirano cuando estás llena de odio. Y lo pagan los hijos y todo el mundo lo paga cuando tú estás amargada. Deja esa amargura y sabe que Dios te tiene en esa situación por una razón. Dios no permite nada sin una razón. Entonces tenemos que mirar a Dios para saber esa razón. ¿Por qué me has puesto aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y Dios te dejará saber, pero tú tienes que abrirte a Él para que Él te deje saber. Él no puede hablar a un corazón cerrado. Entonces, ábrete a Dios y Él te hará saber por qué estás en esa situación. Y yo sé ahora que yo estaba en esa situación solo para salvar el alma de ese hombre. Y espero... Bueno, sé que nuestra madre lo hizo. Él me puso allí para usarme. Y espero que también me pusiera ahí para salvar a todos mis hijos y nietos y bisnietos. Hay muchos para salvar y rezar por ellos. Este es nuestro papel como madre y esposa. Ser la que ama, la que perdona
y la que compadece, y él tiene que ser la cabeza. Muchas mujeres quitan esto de su marido. Ellas quieren ser la cabeza, ellas quieren llevar la casa, quieren hacer todo esto, pero ella no es su función. Están ahí para enseñar, para amar, para perdonar y para llevar la compasión a ese hogar. El ejemplo de la que ama en ese hogar. Una cosa más, en Croacia, cuando se casan, ambos, la mujer y el marido, están agarrados a un crucifijo cuando dicen sí quiero, y hacen las promesas a Dios de vivir juntos en lo bueno y en lo malo. Y llevan ese crucifijo que el sacerdote ha bendecido. Esa es una costumbre que tienen ahí. Lo cuelgan en la habitación y no pueden ir a la cama por la noche sin ir al crucifijo y decirle que están arrepentidos por cualquier cosa que hayan hecho de ofenderle a él o al otro. Y no se van enfadados nunca a la cama. Allí no hay divorcio. Tienen hogares felices y llenos de amor, por lo menos la mayoría, porque esa es su costumbre y su tradición, y saben hacer esto. Es algo precioso, y el sacerdote les dice, no estáis casados el uno con el otro, estáis casados con Jesús. Él está en este matrimonio, sois tres en el matrimonio. Es una manera muy bonita de empezar el matrimonio, con Jesús ahí mismo, y de ir a Él todas las noches y pedir perdón por todo lo que puedas haber hecho, por ofenderle a él o a tu esposo o esposa. Le das un beso, pides perdón y te vas a la cama contento, porque la felicidad es mucho más divertida que estar enfadado, triste o algo así. Intenta estar contento en tu matrimonio y llevar a Jesús contigo y a la Virgen, claro. No la puedes dejar fuera. Muchísimas gracias por haber venido, por estar aquí. Bueno, gracias a ti, Cristina, por haberme invitado. Espero que todo esto ayude a quien está escuchando. Es un testimonio de una mujer valiente, convertida al Señor y con el Señor. Y más crucifijos en las habitaciones. A ver, ya no es el crucifijo, es el anillo que llevamos las casadas y los casados. También puede ser, no sé, 1000 símbolos que haya en casa y que recuerden esa unión. Es verdad que se dice que son 3 en la relación. Y cuando se preparan a los novios se les dice muchísimo esto. Sois 3 en la relación. Está él, está ella y está el Señor. Y si no, esto no tiene ningún sentido. Así que, como queráis. O un crucifijo, o mirar el anillo, o rezar el rosario juntos antes de irse a la cama enfadados. Como veáis, pero en el Señor. Que seáis 3, no 1. Gracias por estar ahí. Gracias.